Hola y bienvenidos a este subprograma Los Implicados, donde va a conocer las noticias en la voz de sus protagonistas, que no son otros que aquellos mismos, aquellos que desde sus países se implican y ponen en riesgo su libertad y hasta su vida por defender los derechos de sus pueblos. Pero sin preámbulos, vayamos a las noticias que estaremos presentando hoy aquí en Los Implicados. Estados Unidos en la frontera está devolviendo a todos los hombres que logran pasar. A las mujeres y a los niños los procesan, pero los hombres van de vuelta. Hoy conversamos con un grupo de camagüeyanos, de Ciego de Ávila, que ayer lograron ser devueltos, pero hoy pasaron nuevamente la frontera. ¿Qué pasa con ellos? Lo conversamos con una abogada de inmigración. ¿Qué posibilidades tienen? Miren, tenemos fuertes imágenes de cómo los vecinos de Camagüey persiguieron y atraparon a un ladrón que le había arrebatado el teléfono celular a una jovencita. Señores, la justicia por sus manos cada vez se ve más en Cuba. Tenemos todos los detalles. Críticas y asombro generan los videos de Liz Cuesta, la supuesta primera dama cubana, y la reconocida actriz Edith Mazola, que en la Feria del Turismo en Cuba fueron las conductoras del acto de inauguración. Esto ha generado un montón de comentarios. Ya veremos. Y la diosa de Cuba está muy contenta y emocionada por el éxito de su nuevo tema musical, que ya es tendencia. Se llama La Frutabomba de las 40 libras, pero así no suena bien. Realmente tiene otro nombre, mucho más picante, mucho más jocoso. Ya comenzamos. Ayer en la tarde recibimos imágenes de cómo la Guardia Fronteriza estaba devolviendo a los hombres cubanos a territorio mexicano, aún cuando habían llegado a los Estados Unidos. Veamos estas imágenes del momento en que son informados estas personas de que van a ser devueltos a México para que esperen allí una cita de inmigración. Veamos el video. Queremos asilo político. Mira, que me maten, que mira, me metan preso por mí aquí en Estados Unidos. Pero yo no quiero volver. No queremos volver ni para Cuba ni para México. Queremos asilo político en los Estados Unidos. Here and you have to go to Mexico. Desafortunadamente no pueden estar aquí, van a regresar allá acá. You don't have to stay in Mexico. However, if you do not go, there's a SWAT team waiting around the sides, and they will force you to go. Si van a estar acá por meses y hacer su papelería. Si no van a hacer, van a estar allá. En México nos asaltaron. En México nos asaltaron y tenemos miedo de regresar a Cuba. El régimen de Cuba, tenemos miedo de regresar al régimen de Cuba. Tenemos miedo de regresar al régimen de Cuba en México. Ellos son oficiales, no importa. No importa, allá eran oficiales, nos quitaron. Queremos asilo político. Queremos asilo político en los Estados Unidos. Queremos asilo político en los Estados Unidos. Y nos quitaron todas las cosas. Queremos asilo político en los Estados Unidos. Hemos estado en contacto constante con estas personas que hoy decidieron por propia voluntad volver a entrar a los Estados Unidos. La última comunicación que tuvimos con ellos fue que habían pasado la frontera, que se encontraban en territorio de los Estados Unidos, que no encontraban guardia fronteriza y que tenían pensado, como tenían mucha sed y están en el desierto, que pasada 1 o 2 horas iban a llamar al 911 para que los recogieran, para que los detuvieran nuevamente. Pero señores, ¿qué posibilidades reales tienen estos cubanos que habían sido detenidos inicialmente, procesados con una manilla, que en algún video se ve que tienen la manilla puesta, llevados a México para que esperen una segunda citación y que ahora deciden por su cuenta pasar? ¿Qué pasa si los detienen? ¿Qué pasa si cumplen 1 año y 1 día aquí? ¿Qué pasa si tienen 2 entradas oficiales a este país? ¿Con quién mejor conversarlo que con Laura Jiménez, nuestra abogada experta en temas migratorios, que hoy nuevamente hace acopio de paciencia y nos acompaña? Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? No te escucho, pero bueno, tratemos de ver si el audio está en mute. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Perfectamente, ahora sí. Perdón. Bueno, hay una gran crisis en la frontera, por lo que estábamos hablando en estos días, y que se ha ido incrementando en números astronómicos. Y lo que está sucediendo con estos hombres cubanos que están devolviendo es pues la implementación del MPP, el Protocolo de Protección al Inmigrante, que comenzó su primera fase desde hace ya algunos meses, y la primera fase abarca el regreso a México de todos aquellos hombres que entren en la frontera o que crucen de manera ilegal a pedir asilo. Pero mira, Laura, vamos por partes.
Tú haces mención a los hombres, o sea, ¿es cierto esto que las mujeres y los niños si pasan, son procesados y se quedan en Estados Unidos? Sí, porque el programa fue implementado en fases y la segunda fase todavía no se ha anunciado que va a entrar en vigor. Hay 4 fronteras, Camilo, y que son las que están implementando el programa del MPP. Es la frontera del Paso, es la de Laredo, es Brownsville y San Diego. En estas fronteras el MPP se está implementando en su primera fase y abarca a los hombres únicamente. Tenemos reporte de que ayer hasta 120 cubanos, hombres, fueron regresados a México. No solo los que pasaron ese día, sino también personas que llevaban hasta 3 días en los Estados Unidos. Pero bueno, en este caso, estos muchachos con los que estamos hablando de Ciego de Ávila, decidieron entonces volver a probar suerte y acaban de pasar la frontera, están dentro del territorio de los Estados Unidos, están caminando por el desierto y cada vez que pasan las horas parece que lo que van a hacer es llamar al 911, entregarse a las autoridades. Ellos tienen alguna posibilidad real de legalizar su estatus después de haber pasado ayer, devueltos a México y pasado hoy. Mira, Camilo, es muy complicado que ellos legalicen su estatus. Primero que todo, vamos a comenzar por analizar que ellos fueron puestos en un programa instruido por el gobierno y por los oficiales de inmigración, que es el programa del MPP, Quédate en México y espera tu fecha de audiencia. O sea, eso quiere decir como que ya están en el sistema. Sí, pero además vamos a retroceder. Para ellos ser puestos en ese programa, ellos ya tuvieron una entrada ilegal. ¿Ok? Ellos ya entraron ilegal, se entregaron a la patrulla fronteriza, fueron procesados y regresados a México. Ahora bien, si ellos tienen una segunda entrada ilegal, esto no va a ayudar a su caso. Primero, cuando fueron puestos en México no tienen un documento de entrada que los haga elegibles para ningún tipo de beneficio en Estados Unidos. Y segundo, al tener una segunda entrada ilegal y llamar al 911, el 911 no es una autoridad de inmigración. Lo más seguro que el 911 también los refiera, en este caso, a un oficial de la patrulla fronteriza para que sean debidamente procesados. Si ellos logran articular ese miedo que ellos están expresando, que ellos sienten de regresar a Cuba, de regresar a México para ser violentados, asaltados, atacados, pues puede que tengan chance de que les acepten ese miedo creíble y los dejen entrar a Estados Unidos. Pero ya sería una decisión discrecional del segundo oficial que los procese, si los decide dejar entrar o no. Si ellos no se entregan o ellos no son procesados por una patrulla fronteriza, ellos no van a tener aquí ningún tipo de récord de entrada. Y en ese caso, mi consejo es que busquen un abogado para que valoren entonces la posibilidad de lo antes posible presentar un caso de asilo ante las oficinas de asilo afirmativo. Déjeme ser específico en esto, quiero insistir en esta variable. Estas personas pasaron, las devolvieron y le dijeron esperen en México. Vuelven a entrar, consiguen entrar sin que nadie los vea y esperan 1 año y 1 día en este país. ¿Tienen alguna posibilidad de ajustarse? No. Primero que todo, para que sean elegibles a la ley de ajuste cubano, tienen que tener o una entrada legal, o sea, ya sea que hayan entrado con una visa por el aeropuerto o que hayan sido procesados en las fronteras y liberados con un parol. Eso es lo que la ley de ajuste cubano estipula que es necesario para ser elegible, entre otros elementos, para el ajuste cubano y obtener una residencia. En el caso específico de estas personas de Ciego de Ávila, hay algunos que hablan en cámara, en estos videos que nos han mandado ayer y que en exclusiva tenemos nosotros, que dicen que mi mujer pasó, mi mujer y mi hijo pasaron, ustedes los procesaron, a mí no. Esta persona que ha entrado ahora ilegalmente por segunda vez, ¿tiene alguna ventaja porque su esposa y su hijo sí estén procesados correctamente? No, legalmente no tiene ninguna ventaja. Porque, como te digo, estos son instrucciones y políticas que ha implementado el gobierno, la administración actual, de conjunto con los oficiales de inmigración. Y al él violar estas instrucciones, obviamente le está poniendo en riesgo ese futuro caso de asilo, esa futura elegibilidad para cualquier otro beneficio. Por eso es que, si bien yo entiendo y comprendo que estas personas tienen un increíble miedo de permanecer en México por todos los elementos que conocemos que está sucediendo en esta ciudad fronteriza y también tienen ese miedo de regresar a Cuba, eso no significa que
van a tener una mayor posibilidad porque hayan dejado de entrar a su esposa o a su familia. El MPP se ha implementado en fases y la segunda fase, que abarcaría a las mujeres y familias, no se ha implementado aún. Por eso es que los grupos familiares han estado siendo admitidos o han sido dejados entrar a Estados Unidos para esperar ya sea una fecha de audiencia, bajo una supervisión o para presentar su caso de asilo. Entonces, ¿podemos esperar que en los próximos días arrecie la situación con los emigrantes en la frontera? Yo creo, Camilo, que se va a incrementar la crisis porque, como bien sabemos, cada vez es más el número de inmigrantes que está cruzando de manera ilegal, cada vez es más el número de casos que tiene la Corte atrasados y por procesar. Obviamente el gobierno va a tratar de tomar medidas para controlar este fenómeno, que no hay forma de controlarlo ya. Para mí ya se ha salido de control. Entonces, vayamos ahora al caso que tienen las personas que han sido sacadas de los Estados Unidos y se le ha dicho espera en México. Espera la cita en México. ¿Qué posibilidad real tienen estas personas de que el día que vayan a la cita se les acepte, se les tramite, se les deje permanecer en los Estados Unidos? Mi consejo es que estas personas que han sido puestas en el MPP, y recordemos que el MPP ya tiene un tiempo, ¿ok? O sea, ya nosotros hemos tenido muchos casos de MPP. Es importante, uno, que logren permanecer en México, que monitoreen sus fechas de corte, que no pierdan la fecha de corte. Una deportación en ausencia en MPP con un cruce ilegal subsecuente no les va a dar un buen beneficio y no va a ser muy exitoso la moción que se presente para reabrir la Corte. ¿Por qué? Porque si a una persona que lo pone en este programa, vamos a decir que hemos tenido muchos casos, han manifestado que han sido asaltados, que han sido violados, porque hay muchas mujeres que han sido violadas, que han tenido que ser hospitalizados. Tenemos un caso de un muchacho que le dieron un tiro, literalmente. Presentamos la evidencia a la Corte y no se pudo presentar a su fecha de audiencia. Le pusieron una orden de deportación. Esta persona cruzó luego ilegal, obviamente por el miedo que tenía de permanecer en México, y nos contactó para que presentáramos una moción para reabrir la Corte porque dejó de presentarse por circunstancias excepcionales y fuera de su control. Se presentaron los récords médicos, la foto del disparo y demás. Y el juez no aceptó reabrir el caso. Sin embargo, el fiscal me contactó y me dijo: yo estoy dispuesto a trabajar contigo para ver de qué forma le podemos dar la vuelta a esta situación. Pero es difícil. Lo que quiero decir es que mi consejo es que contacten un abogado antes de tomar alguna decisión que vaya a poner en riesgo su caso de asilo, o incluso una entrada que puedan preparar un miedo creíble, quizás con un abogado manifestando ese miedo a estar en México, ese miedo a estar en Cuba, y quizás logren que ese oficial use su poder discrecional para que los dé entrar, ya sea con una forma de liberación bajo palabra, con una 220A, o a muchas personas aún todavía, pocos, pero les están dando un parol. La persona que está afuera esperando su cita y tiene a la mujer y el hijo dentro de los Estados Unidos, ¿van junto a corte o van a corte por separados? Mira, eso es una incógnita legal, ¿ok? Deberían ir juntos a la Corte. ¿Por qué? Porque si están legalmente casados, son considerados un grupo familiar y debería haber solo un principal en ese caso de asilo. Sin embargo, te voy a decir más, Camilo. Tenemos muchos casos de personas que han sido procesadas, o sea, matrimonios que han sido procesados, que obviamente los procesan separados, aunque estén en la misma oficina fronteriza, y no les han juntado los casos en la Corte. La Corte nos exige entonces que seamos nosotros quienes presentemos una moción para consolidar esos casos, porque ellos no los han juntado. El desastre y el desorden y la desorganización es tan grande que no te puedo decir cómo es que los van a procesar. Lo más seguro es que tengan que contactar a un abogado para que entonces soliciten que esos casos se consoliden. Y también se puede solicitar, bueno, que haya pues algún tipo de uso o de poder discrecional, presentando la evidencia de que son un matrimonio, de que son un núcleo familiar, de que sería injusto que a unos los dejen esperar afuera y otros no. En fin, pero en mi opinión, yo pienso que la ayuda de un abogado ante esta situación tan crítica que está sucediendo es fundamental. Pero fíjese, usted nos ha dicho una cosa que es muy importante que repitamos y que insistamos para todo el mundo. Si usted fue llevado a México, no insiste en volver a entrar, porque lo que estaría complicándose aún más
su situación migratoria en los Estados Unidos. Es tajantemente así. Es tajantemente así. De hecho, puede suceder que las dos entradas ilegales resulten en una deportación, en una orden de deportación reafirmada. Y otra cosa importante, la noticia, la evidencia que tenemos es de migrantes cubanos, pero esto está afectando por igual a todo tipo de migrante que llega a la frontera. ¿Es así? Es así, y de hecho la mayor cantidad de personas que están cruzando la frontera no son los cubanos, son los venezolanos. La diferencia que existe con los cubanos es la diferencia o el beneficio histórico que han tenido de gozar del parol para acogerse a la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Laura, muchísimas gracias, siempre es un placer tenerte, nos aclaras muchísimas cosas, aunque no nos sentimos del todo felices, ¿no?, con la información real. Muchísimas gracias. Laura trabaja aquí en el sur de la Florida como abogada experta en inmigración y además una fuente de consulta valiosísima para todos los programas de Mega. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Seguimos Gracias. con más. Gracias. El problema es que en la isla tampoco están muy fáciles las cosas. Desde Camagüey nos llegan las imágenes de cómo los vecinos consiguieron atrapar a un ladrón que le había arrebatado el teléfono celular a una niña en plena calle. Veamos las imágenes. Los hechos acontecieron en la calle Segunda Transversal entre San Rafael y Carretera Central. Según comentan varios internautas, la pequeña se encontraba en la acera cuando el hombre le arrebató el dispositivo móvil y se quiso dar a la fuga, pero no contó con la rápida acción de los vecinos. Cuando la policía llegó, los vecinos ya tenían controlado al malhechor, lo tenían agarrado. Así que imagínense ustedes. Pero en Santiago de Cuba también el pueblo tomó la justicia por sus manos. Esta vez fueron los vecinos de la ciudad, ahí mismo en Santiago de Cuba, los que detuvieron a un conductor ebrio, borracho, que intentó darse a la fuga tras atropellar a un hombre en el cruce peatonal ubicado en la calle Trocha. A la víctima la arrastró como 10 metros, luego trató de darse a la fuga y los vecinos lo agarraron. Esta cebra casi nadie la respeta, dice uno de los vecinos, hablando de un paso peatonal. Y se han visto varios accidentes en esa misma calle. El usuario Raúl Oscar es quien hacía estos comentarios en el grupo de Facebook Accidentes y Camiones. Los hechos ocurrieron cerca del Hospital Infantil Dr. Antonio María Véguez, conocido como La Colonia. Las fotografías compartidas muestran a varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el lugar de los hechos, mientras sostienen al chofer que a duras penas podía mantenerse en pie. También se observa que hay sangre en la parte delantera del vehículo, la cual podría ser de la persona atropellada. Pero fíjense, cada vez hay más personas tomando la justicia por su mano y la policía en Cuba siempre llega después que estas personas han resuelto el hecho. Miren, nos vamos ahora a un hecho inusual. Un vehículo con placas de turismo fue asaltado a mano armada en el municipio Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. El usuario Gabriel Carmenates Ramos difundió 2 fotografías del auto con el número de chapa T031162. Además de indicar que se lo robaron a su padre con unos documentos importantes en el interior, preguntaba, ¿dónde está la policía? Persiguiendo a los que gritan patria y vida y poniendo multa a los que venden lo poco que tienen para alimentarse, manifestó otra usuaria. Otros internautas coincidieron en señalar que por ser un vehículo de turismo, el gobierno sí tendrá interés en buscarlo y arrestar al ladrón. Asimismo, se precisó que estos vehículos cuentan con GPS para su ubicación, algo que no es muy común en Cuba. Miren, en Pinar del Río, un total de 71 personas residentes en la ciudad acudieron en las últimas horas a los policlínicos y hospitales de la provincia tras ingerir agua contaminada. El periódico de la provincia salió a defenderlo y en una nota oficial culpó a las lluvias recientes que supuestamente han removido el fondo de los embalses y las represas. Señores, en el reparto Hermanos Cruz de esta ciudad, de Pinar del Río, es donde además de la referida situación con las lluvias, las autoridades sanitarias han tenido que reconocer que ocurrió una contaminación de agua potable con aguas albañales. Asimismo, las pruebas realizadas detectaron una baja concentración de cloro en las conductoras de agua. Hasta el momento, los 71 pacientes atendidos presentan vómitos, diarreas y para descartar que el brote se debiera al cólera, se han hecho exámenes de laboratorio resultando negativo para esta enfermedad. No tienen cólera, pero tienen
tremenda condición estomacal que casi los mata, pero la culpa es de la lluvia, no de la falta de cloro. Un usuario de internet ha publicado imágenes de la contaminación de las aguas en la beca de una de las universidades más importantes del país y pone: lo que sale por la llave del lavamanos parece Malta. El usuario, identificado como Fachero HZ en Twitter, confirmó que las imágenes son de la sede Julio Antonio Mella de la Universidad de Oriente y que son el resultado de unas reparaciones recientes a las líneas de agua potable del centro. Por su parte, el periódico oficial Sierra Maestra había celebrado las recientes reparaciones en la Universidad de Oriente en todos los pisos que involucraron carpintería, electricidad, pintura, albañilería, hidráulica, sanitaria. Bueno, pues parece que la de la plomería, esa reparación no funcionó. Señores, el actor y activista cubano Daniel Triana comprobó cómo el monopolio estatal cubano de las telecomunicaciones, ETEXA, estamos hablando, bloquea palabras y frases en los mensajes de texto, entre estas las siglas famosas DPE, PDPE. Ya saben lo que quiere decir. De igual forma, un equipo de Cubanet, la página de internet, comprobó esta censura. Veamos las imágenes y yo se las explico sobre la marcha de lo que está pasando. Miren. Tienen dos teléfonos en Cuba. En uno ponen las palabras como Díaz-Canel, Sin Home, como las siglas que le acabo de decir, como Patria y Vida, y se lo manda por mensaje de SMS al otro celular. Y al otro celular, como pueden comprobar, no llega nada. Este es lo que es el monopolio total que tiene ETEXA para controlar las comunicaciones y para sabotear de cualquier forma la comunicación libre entre personas en Cuba. Hacemos la primera pausa y al regresar, la esposa del gobernante del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y la actriz y conductora de televisión, Edith Mazola, presentaron juntas a la isla como destino cultural en la Feria 2022. Y se soltaron las críticas. Y además, apareció Mariela Castro, pero no por preocupaciones con Cuba. Ahora está preocupada precisamente por el aborto, pero en los Estados Unidos. Qué cara más dura. Ya volvemos.